La última sesión académica es sobre el tema el desarrollo del mercado de franquicias en las economías latinoamericanas. Vamos a tener dos panelistas, Cristina Franco y Fernando Barrera Méndez, y nuestro moderador será Sebastián Lovera, de quien voy a hacer una breve reseña. Él es abogado asociado en la oficina de Nueva York de la firma Ladas & Perry LLP. Cursó sus estudios y recibió el título de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, donde también obtuvo el título de notario público. Posteriormente obtuvo el título de máster en Derecho de la Universidad de Michigan en Ann Arbor en el año 2008 y fue admitido a ejercer la práctica de Derecho en el estado de Nueva York en el año 2009. Sebastián, el foro es tuyo. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Como lo dijo Justin, en este panel estaremos discutiendo acerca del rol que cumplen las franquicias como motor de desarrollo en las economías latinoamericanas, pero no solamente económico, sino también social. Y quiero que presten atención a los números que nuestros distinguidos expositores nos mostrarán acerca del número de fuentes de trabajo que este modelo crea en los países respectivos. Tendremos un especial énfasis tanto en México como en Brasil, que nos servirán de guía para comprender cómo en dos de las mayores economías de nuestro continente este modelo de franquicias ha evolucionado y hoy se encuentra. También discutiremos cómo regular esta materia a través de leyes nacionales y la forma en que la regulación de esta puede incentivar o, por el contrario, frenar el desarrollo y el impacto económico que las franquicias pueden crear en cada país. Primero tendremos a la doctora Cristina Franco, de Brasil. La doctora Cristina es la actual presidenta de la Asociación Brasileña de Franquicias, ABF. Ocupa ese cargo desde el año 2013, habiéndose desempeñado como presidente del Comité de Ética durante 6 años. Dentro de este Comité de Ética, ella se encargó de la resolución de forma amistosa de distintas controversias, por lo cual está más que capacitada para hablar de toda la problemática que el tema de las franquicias puede generar entre franquiciantes y franquiciadores. Cristina también es una mujer de negocios, habiendo creado una empresa, su propia empresa, DIT, hace unos cuantos años atrás, la cual fue adquirida por el grupo Multiholding, y a partir de ahí ella toma la dirección de relaciones gubernamentales de Multiholding. Cristina? Olá. Alô, tá certo? Boa tarde a todos. Vou falar em português, algum problema? Tranquilo? Idioma oficial. Vou falar despacio. Estou muito honrada de estar aqui nesse painel, de estar num evento, enfim, que me encantou desde ontem, pude acompanhar a abertura hoje, e vou falar um pouco para vocês do mercado de franquias no Brasil e na Latinoamérica, porque o Brasil é membro de FIAF, assim como é membro do Conselho Mundial de Franquias. E dando os dados, partindo do que são o mercado de franquias na América Latina, temos aqui os países membros dessa organização. Incluem em FIAF, Espanha e também Portugal, que nos acompanham. Bom, o franchising, acho que no Brasil, no mundo e na América Latina, tem uma importância extremamente relevante no mercado de retail, né? Ele desenvolve toda a questão econômica, toda a questão de retail nos países onde você tem as suas operações estruturadas, ele gera novos empregos e propõe aos pequenos empresários um modelo de negócio já estruturado, consolidado, e que aquele capital que vai ser investido
tenha, sim, mais segurança durante todo o momento de implantação e de desenvolvimento do negócio. Aqui, pelos dados da FIAF, vocês têm o quadro geral das franquias, empresas franqueadoras e unidades franqueadas em diferentes países. Eu vou me aprofundar um pouco mais nos dados brasileiros, mas acho que é importante que tenhamos aí os números que esses países informaram no último censo da FIAF. Franchising no Brasil. É certo que o franchising no Brasil cresce há 10 anos, acima de 2 dígitos. Se compararmos ao PIB brasileiro, nós veremos que esse crescimento é constantemente 10 vezes, 7 vezes maior do que o PIB nacional. Isso é o que nós crescemos, se olharmos ali 2013, o PIB brasileiro foi de 2,3%, e o crescimento do franchising da nossa indústria foi de 11,9%. Esse ano, em um momento em que houve um retrocesso na economia brasileira, uma pré-recessão, que oxalá a gente já tenha superado e indicado aí pela nova equipe econômica que assume o governo brasileiro a partir de janeiro, uma rota novamente de crescimento, mas a previsão que temos para o ano de 2014 no franchising é de crescimento de 8%. Então, depois de 13 anos, crescendo a 2 dígitos, cresceremos na casa de 8%. Nós temos 2.703 marcas operando no Brasil desde 2013. De um ano para o outro, nos dados que nós já temos fechados em censo, crescemos 11%. E esse ano devemos estar aí na casa dos 9% de crescimento em número de marcas que desenvolvem os seus negócios como franquia. Importante relatar aqui que, além dos empreendedores que têm lá o seu negócio, o seu próprio negócio, começando e dando lucro, e aí resolvem crescer em um país territorial como o Brasil pelo modelo de negócio de franquias, nós temos as grandes indústrias brasileiras optando por este canal de entrada no mercado de retail. Alguns exemplos, acredito que os senhores conheçam. Uma das marcas aí de uma empresa centenária que atua como franchising é a empresa Havaianas, a dos chinelos, os flip-flops, como se diz aqui, e que a gente tem o orgulho dessa marca centenária ter uma rede exitosa de franquias, não só no Brasil, como já em diferentes continentes. O crescimento em unidades franqueadas, até por todo esse momento econômico que nós falamos há pouco, né, em que a economia do Brasil teve esse soluço, foi de 9,4%. Mas um país das dimensões do Brasil tem apenas 114 mil unidades franqueadas. Se nós olharmos um país com uma extensão territorial semelhante, como é o caso dos Estados Unidos, o número de unidades franqueadas já ultrapassa 900 mil. E também o Japão, que é uma ilha, então, um território bem pequeno comparado ao nosso, já tem aí mais de 200 mil unidades franqueadas. Então, o Brasil é, sim, um país onde o franchising segue se desenvolvendo e onde teremos, nos próximos anos, ainda a entrada de números expressivos de unidades em todo o território. Empregos diretos. Essa indústria tem, no Brasil, 1.100.000 empregos diretos. Se considerarmos os empregos indiretos, aí na casa entre 5 e 8 empregos indiretos gerados pelos diretos,
veremos que também, do ponto de vista de ter a legalidade, toda a questão da mão de obra formal instalada no país, o franchising dá a sua contribuição direta nesse apogeu econômico que colocou o Brasil dentro do BRICS. Faturamos, em 2013, 49 bilhões de reais, o que significa 2,3% do PIB do país em operações de franchising. Temos no modelo de negócio no Brasil algumas boas práticas que eu gostaria de compartilhar com os senhores. A primeira delas, desde 1994, há uma lei regulamentando o sistema de franquias no Brasil. É uma lei enxuta, clara, curta e que tem correspondido aos anseios de crescimento desse mercado, regulando de forma a não impedir a livre iniciativa, mas dando equilíbrio na relação franqueador-franqueado. Nesta lei, fica claro a necessidade de entrega da circular de ofertas de franquias com 10 dias antes de qualquer assinatura de documento entre as partes. E nesta circular de ofertas de franquia, a cópia do contrato que será assinado, o número de unidades em operação, o número de unidades que encerraram a operação e o modus operandi daquela marca, daquele franqueador, devem estar expressos, bem como toda a questão do balanço e o registro daquela marca que vai ser franqueada. E aí, especificamente, trago para os senhores também essa necessidade do registro no INPI. Mesmo para ser um associado da Associação Brasileira de Franchising, é pré-requisito que aquele franqueador tenha a sua marca registrada. No Brasil, como falamos das operações de retail, sem dúvida nenhuma o franchising traz benefícios para um país que tem uma vocação empreendedora como o Brasil. Ele acelera a nossa capacidade empreendedora, mas também traz em sua indústria uma segurança maior para aquele que vai iniciar a sua operação ou o seu desejo de empreender no Brasil. Nosso índice de mortalidade comparado ao índice de quem inicia um negócio próprio sem ser no modelo de franchising, os senhores têm aí por uma fonte que é o SEBRAE, é uma agência do governo que fez essa pesquisa específica e, com isso, a gente consegue chancelar o franchising brasileiro como uma modalidade de empreender de maneira segura em nosso país. Claro que, quando falamos que há segurança para empreender, sabemos que não há a falta de compromisso de quem vai iniciar. É importante que quem vai iniciar o seu próprio negócio tenha, assim, os desafios que qualquer outro empreendedor terá em sua região, na região que conste em que ele vai operar o seu negócio no contrato de franquia. Mas esse modelo, por ser um modelo replicável, ele tem rentabilidade comprovado, isso é necessário para que possamos seguir crescendo. Tem aí a questão de redução de tempo de operação. Um país continental, se você quer ser conhecido e reconhecido frente a 210 milhões de habitantes, é necessário que você coloque muita moeda e tenha muito tempo. O franchising acelera isso. E também é óbvio que, se ele acelera, e se aí nós temos os fundos de propaganda, de marketing consolidados, nós temos o reconhecimento dessa marca por todo o território e também todo o know-how que essa marca conhecida, pela sua operação, por ter um negócio que tenha rentabilidade, traz a esse empreendedor que vai fazer a sua adesão àquela marca que ele escolheu. Traz economia de escala, todos nós sabemos disso, e tem sempre um olhar de gestão
para a sua unidade, para a sua loja. Hoje, o franchising brasileiro, ele é um franchising que modela exemplos de desenvolvimento e de operação em todos os continentes. Então, tem uma indústria que tem muito de gestão, de métodos de administração, de tecnologia, de relacionamento entre franqueador e franqueado, como se procede, né, de questões jurídicas já com jurisprudência, arbitradas, mediadas. Então, é importante, porque esse franqueador e esse franqueado têm, sim, esse suporte muito rico para que o franqueado possa centrar no seu território e buscar o resultado e buscar operar aquela marca da melhor forma possível. Falando um pouco da ABF para os senhores. A Associação Brasileira de Franchising é hoje a segunda maior entidade no mundo. Ela fica apenas atrás da entidade norte-americana. Nós temos um trabalho muito claro de educação, então toda a questão que tem contato ou know-how de franchising, há uma célula dentro da associação distribuindo e fazendo diferentes formações sobre o franchising. Nós temos simpósios jurídicos, convenções, capacitação em relação à gestão de rede franqueadas, relacionamento com fornecedores, enfim, uma gama de formação em nossa área de educação. Internalização do franchising, que nós chamamos em português de interiorização. O Brasil foi ocupado em sua área costeira, onde estão as principais capitais do país, e hoje há uma demanda de aspiração do brasileiro de consumir as marcas de franquias em seus próprios locais, em suas cidades. Então, há um processo do franchising começar a penetrar o interior do Brasil, e isso gera inúmeras oportunidades de negócio. Internacionalizar o Brasil. Nós temos já 105 marcas brasileiras que exportam franchising e atuamos em todos os continentes. Isso também é bastante interessante, porque as marcas brasileiras, o mercado brasileiro é composto de 94% das marcas nacionais e só 6% de marcas estrangeiras que chegaram para essa operação no Brasil. O protagonismo é o nosso relacionamento com o governo. São diferentes momentos e diferentes áreas. Temos contato com o executivo, o legislativo e o judiciário. Uma relação direta com o vice-presidente, ministros de pequenas e médias empresas em seu ministério, que cuida do desenvolvimento do franchising. No início do mês de novembro, assinamos um convênio com essa agência que fomenta os pequenos e médios e esse ministério, em que se colocou cerca de 200 milhões de dólares em garantias de crédito, em aval de crédito, para que possam existir mais operações de franquia no Brasil. E o governo brasileiro colocou cerca de 8 milhões de dólares para que a associação possa desenvolver um programa amplo por todo o território nacional, fazendo o que diríamos ser o disclosure, ou a informação do que é franchising, para que empreender através desse modelo seja uma opção para todos os brasileiros. E um trabalho institucional, ou seja, de poder trazer o contato, como temos aqui com a CIP, com a BPI no Brasil e outras entidades, para que as questões que são relevantes e importantes no franchising sejam sempre debatidas e enriqueçam a nossa indústria. Vocês têm aí o meu e-mail, estou à disposição para responder qualquer outra pergunta que fique fora do tempo que nós temos aqui, e agradeço a todos vocês. Obrigada. Muchas gracias, María Cristina. Realmente muy ilustrativa tu exposición. Resalto el valor educativo que cumple la asociación dirigida por Cristina en Brasil, puesto que
ellos tienen como un punto muy importante dentro de su gestión el llegar a los pequeños y medianos, a las medianas empresas en Brasil y darles una guía acerca de cómo afrontar el tema de las franquicias y resalto también lo que me había mencionado antes de entrar a esta exposición, de que ellos siempre le están aconsejando a los pequeños y medianos productores de acercarse a los abogados, ya sea en el área de franquicias o de marcas, para estar asesorados y evitar un poco lo que sería el escenario de un elefante contra la hormiga, ¿no? y que entren en igualdad de condiciones. Muchas gracias, Cristina. Paso al segundo expositor. Lo tenemos acá a Fernando Barrera Méndez. Fernando es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cursó la especialidad de Argumentación Jurídica en el ITAM y dentro de su especialización ha cursado diversos seminarios y cursos en temas relacionados con los signos distintivos, alias marcas, programas de certificación para ejecutivos en franquicias, mediación y negociación, y ha sido también expositor en distintas universidades a lo largo de México. En el año 2001, Fernando se incorporó a una distinguida firma de abogados en México, donde se desempeñó dentro del área del derecho corporativo, y a partir del 2005 fue designado como director del área de franquicias, y pues bien estuvo a su cargo el desarrollo y promoción de esa área dentro del despacho, hasta que dio el gran salto y fundó su propio despacho. Muy recientemente es el socio fundador de Lightmark Group y está especializado en propiedad intelectual y consultoría en franquicias y nuevos negocios. Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes. Algunos serán sin duda mis maestros. Y bueno, antes que nada espero que podamos salir con bien después de la manifestación que está pasando allá afuera, ¿no? Lleguemos con bien a nuestros hogares, los que no nos quedamos en este hotel. La palabra franquicias o franquicia se ha visto como una palabra, algunos dicen glamour, ¿sí? Hoy yo podría poner sobre la mesa si franquicia debe de verse únicamente desde el punto de vista legal o también desde el punto de vista comercial. Creo que es conveniente el no ver la palabra únicamente como una marca, ¿sí? ¿Por qué es importante hoy? ¿Tienes ahí? Okay. ¿Por qué es importante hoy el sector de las franquicias? En Centroamérica y en México llegan a representar del 1.5 al 6% del Producto Interno Bruto. Si nos vamos un poco al antecedente del por qué estamos aquí, platicando de este tema que hoy por hoy mueve economías, tenemos el tema de la Unidroid, donde en 1993 se generaba una comisión para tener una ley modelo de franquicias. De esa comisión no se generó la ley modelo, se generó una guía, ¿sí? Por parte de México tenemos el INPI, ¿sí? Como instituto, y hablando de asociaciones, se crea una asociación en la cual forman parte Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela, de los países que hoy por hoy sirva esta ponencia. Si hablamos de franquicia, como ya ha comentado Cristina, pues hablaremos de expansión, réplica, seguridad, ¿sí? La primera palabra que todo inversionista busca es el menor riesgo, el éxito, la experiencia, desde un punto de vista meramente comercial. Si lo vemos desde el punto de vista legal, lo primero es la marca. Luego hablamos de un know-how y luego hablamos de una asistencia técnica. Si nosotros como abogados asesoramos a un sistema de franquicias, pues al final del día estamos desarrollando un contrato de franquicia, donde buscamos que el empresario tenga una marca y derivado de la marca, ver de qué forma aseguramos esa transmisión
de todo lo que sería su know-how o la forma en la que se va a prestar esa asistencia técnica, ¿sí? Pero esto va muy de la mano del aspecto comercial. En vistas de un desarrollo, y hablando de México y Centroamérica, me voy más hacia México por una simple razón. En México hay una mayor regulación ahora. Centroamérica se ha ido más por el tema de la autorregulación. Como veremos más adelante, Panamá sí tiene un artículo en relación a la definición o lo que se debe de entender por franquicia, donde toma el primer párrafo del artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, con una simple diferencia. En la ley mexicana se establece una obligación del franquiciante o del titular de ese derecho de entregarle la información sobre el estado que guarda la empresa, comercialmente llamada circular oferta de franquicia. Panamá no toma este segundo párrafo, ¿sí? Fuera de eso, estamos ante una autorregulación. Quiero hacer una diferencia en esta ponencia en lo que sería una franquicia internacional, si la puedo denominar así, y una franquicia nacional. Si hablamos de un desarrollo económico, estamos hablando de los emprendedores, de la innovación, de cómo a través de un modelo de franquicia van a replicar su éxito. Si hablamos de un emprendedor, tenemos que empezar a hablar cuánto tiempo lleva en el mercado bajo una marca que identifica diversos servicios o productos para optar por un modelo de franquicia. Si lo pongo de esta forma, del lado de la experiencia y del lado de la marca insignia, podríamos ver a un McDonald's, una empresa que ya lleva ciertos años en el mercado, ¿sí? Pionero en el tema de las franquicias. Si hablamos de toda empresa que se quiere desarrollar bajo este modelo en un mercado nacional, yo diría que hablamos de un emprendedor. Y aquí la pregunta es empezar a buscar ese límite del emprendedor. ¿En qué momento el emprendedor puede replicar un negocio de franquicia? Si hablamos que un negocio por la libre cuenta puede tronar, quebrar o no dar resultados en los primeros 2 años de operación, se habla que el modelo de la franquicia pues vas a evitar esa curva de aprendizaje y seguramente superará esos 2 años, evidentemente sin ninguna garantía. Y aquí empezamos a conjuntar lo que sería el aspecto legal con el aspecto de experiencia. Si yo hablo de legalidad, tengo una marca, tengo un know-how y tengo una asistencia. ¿Eso garantizaría la marca como un éxito rotundo? Se hablaba de cómo se genera una marca exitosa, cómo se genera una franquicia exitosa. El contrato o el aspecto legal es una parte, pero el aspecto comercial que viene atrás es otro. Me enfocaré entonces desde el punto de vista de cómo en economías de países de Centroamérica el incursionar por tener un mayor desarrollo económico en esos países se genera a través del desarrollo de franquicias nacionales. México, ¿qué sucedió con México? México tuvo una mayor regulación en el aspecto de la franquicia y tuvo un programa o apoyos del gobierno. La reforma vino en el 2006. En esta reforma se hablan del contenido mínimo de un contrato de franquicia y lejos de que sea un contenido mínimo, pues empieza a hablar de la tipicidad del contrato, cuando antes solo lo veíamos como un contrato atípico, ¿sí? Desde el punto de vista mercantil. Algunos decían que era un contrato de adhesión, pero tenemos que empezar a ver qué es lo que está en juego. El que tengamos una reforma en la Ley de la Propiedad Industrial, pues ese es el primer punto. Ley de la Propiedad Industrial, cuestionarse ahí debería de ir. O sea, algunos dirán que sí, algunos dirán que no. ¿Por qué? Por el tema de la marca, porque se ve solo como marca. Pero hoy por hoy la franquicia no solo es una marca, todo lo que tiene implícito, tiene temas de publicidad, los medios en redes sociales, el tema de imágenes, cómo hay un plagio de imágenes de competidor a otro, el tema de dominios, cómo un competidor adquiere la propiedad de un dominio
que al ingresar a ese dominio, vamos, si yo tuviera Cassava Roots, por así decirlo, una marca, y yo pongo Cassava Roots y el dominio lo compra Tapioca Go, me dirige a Tapioca Go. Entonces, hay otro tipo de elementos que no solo se reducen en el tema de la marca, y ahí es donde entra el abogado especialista a buscar todo ese tipo, ¿sí?, de cuestiones que en la operación de una franquicia se va a replicar. Aquí no es nada más una licencia de uso de marca, el error se replica, ¿sí? Y la falta de protección también. Generalmente van por la marca que solo aplica al servicio primordialmente, ¿no? Y en un tema de internalización hacia otro país, solo registran la primera marca, clase 44 para servicios de cuidado de la salud. Y si había un producto con la marca y si había comercialización, se empieza a quedar fuera, ¿sí? Y falta que en ese país no esté registrada la marca, ¿verdad? Viene la reforma, viene el Programa Nacional de Franquicia. El Programa Nacional de Franquicias lo que hacía es que daba un apoyo a aquel emprendedor que quisiera desarrollar su concepto como franquicia. ¿En qué consistía? El apoyo era hasta 250,000 pesos. Es decir, que si el proyecto de desarrollo por parte de consultoría costaba 500,000 pesos masiva, el apoyo se limitaba a 250,000 pesos por parte del gobierno. En una primera instancia se iba a un pago a partir del mes 36, se empezaba a pagar por parte del beneficiado a la autoridad. Al paso del tiempo se fue a fondo perdido. Esto es que solo el 50% se le pagaba al consultor y el resto se iba a fondo perdido. Sin duda, esto empezó a detonar el crecimiento económico en la materia bajo estos dos puntos, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista gubernamental, porque al final del día todo desarrollo económico se reduce a empleos. ¿Cuántos empleos se generan? ¿Sí? Y yo creo que en México, y yo creo que no será la excepción Centroamérica, se da un poco la informalidad. Y aquí queda la frase de, bueno, es que si pagamos impuestos, pues el negocio ya no da, ¿no? Quitémoslo del modelo financiero, quitemos los impuestos del modelo financiero. Entonces, son cuestiones que al final del día el inversionista pues va entendiendo en el camino y dependiendo de la ética, de la profesionalidad, de la experiencia y del éxito de ese franquiciante. En la regulación mexicana no se hace referencia a si se requiere un mínimo de experiencia para poder ser franquicia. Entonces volvemos a lo mismo, marca, know-how, asistencia técnica. Por parte de la economía, desde el punto de vista del gobierno, si te voy a financiar, ¿sí?, necesito de alguna u otra una garantía de que ese negocio se va a desarrollar como una de franquicia y va a perdurar. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y eso es en las franquicias, ¿sí? El gobierno lo que incluyó ahí fue, como ya lo vieron en pantalla, 2 establecimientos y cuando menos 2 años de antigüedad. Volvemos a la función de uno como abogado. ¿Quieres un contrato de franquicia? Lo replicamos. ¿Cuántas unidades tienes? 1. El franquiciante probablemente no tiene experiencia de controlar 2 unidades ni siquiera propias, ¿sí? Y aquí volvemos a estar en la línea de incentiva, una regulación, desincentiva, ¿para quién? Si vemos las fechas de lo que sucede en México, bueno, pues comparado con lo que sucede en Estados Unidos, pues tenemos toda un camino por recorrer en cuanto a la cantidad que representa este sector y el número de empleos que representa. En México, en este periodo 2006-2012, se buscaba que se pudieran generar 1 millón de empleos. Pero con la informalidad y cuestiones políticas, pues también se va afectando el mercado, ¿sí? Sigo en el tema de México. Ese programa se termina
no creo que se haya generado ese millón, yo creo que habrá estado cerca del 10%. En el aspecto del programa desaparece y se genera el Instituto Nacional del Emprendedor, donde, si lo pueden ver en pantallas, ya no es desarrollemos la franquicia, ayudemos a que la franquicia mexicana cruce fronteras, ¿sí? Y volvemos a un tema ahora de un tiempo comercial. ¿En qué momento una franquicia nacional es conveniente que cruce esa frontera? Con la experiencia y la asistencia que le tendría que dar a un franquiciatario o a un franquiciante máster, si lo quieren manejar así. Y viene también de la mano toda esta protección de la marca en distintos países, ¿sí? Tocan la puerta, obligado a registrar esa marca en ese país. Y a lo mejor tiene la sorpresa de que esa marca te va a llevar a un litigio, porque puede haber un antecedente de esa marca y comercialmente se frene, ¿sí? O se preste a la extorsión de comprar esa marca. Puede estar firmando un contrato de franquicia donde ya está todo encaminado a hacerlo y se tiene que sujetar a una condición de que se gane ese litigio, ¿sí? En México, a diferencia de Centroamérica, el porcentaje es distinto. 75% de las franquicias son nacionales, 25% son extranjeras. Centroamérica juega el papel a la inversa. La mayoría son extranjeras, exportan franquicias. Tienen ahí algunos ejemplos: Costa Rica con un 17%, un 63%, 267 franquicias, porcentaje de 1.6 del PIB. Yo creo que lo que es Costa Rica y Guatemala ahorita son pues guías y en el aspecto de franquicia emprendedores. ¿En qué sentido? Hoy por hoy se empiezan a desarrollar más franquicias nacionales en esos países. Guatemala, bueno, Centroamérica al final del día ha aportado algo desde el punto de vista de uno de sus franquiciatarios. La Cajita Feliz, ahí se crea, por un franquiciatario, que, dicho por palabras de ella, si ella recibiera una regalía de la venta de cada Cajita Feliz, sería multimillonaria, ¿sí? Tenemos en Centroamérica pues también un tema de innovación, porque las franquicias tienen que innovar día a día. Genera competencia, genera trabajo, genera compromiso de una empresa franquiciante. Desde ese punto de vista, Centroamérica ha generado el negocio, ha crecido el negocio bajo la autorregulación. Panamá, ya lo mencionaba, se establece la misma redacción del artículo 142 de la ley. Sin embargo, el segundo párrafo no se incluye. No hay una obligación de entregar esa circular oferta de franquicia. Que esa circular oferta de franquicia tiene su razón de ser, tanto para el franquiciante como para el franquiciatario. Darle un plazo, que en México es de 30 días hábiles, para que se asesore, para que vea qué derechos de propiedad intelectual se le están otorgando, que quien se le otorga sea titular, sino que tenga una licencia, una facultad para su franquiciar, ¿sí? Que parece sencillo y simple, pero muchas no lo tienen, ¿sí? Te puedes encontrar al titular como persona física, genera la operadora, no hay relación, y así se pueden otorgar franquicias. El crecimiento, sin duda, no hay un freno en ese sentido, ¿sí? Todos quieren ser emprendedores, algunos seguirán el sueño de alguien más y otros crearán su propio sueño. Voy al artículo 142 de la Ley de la Propiedad Industrial, solo en el primer párrafo, para darnos una idea del concepto, ¿sí? Tenemos la licencia de uso de marca, tenemos la transmisión de conocimientos, el famoso know-how. Dice asistencia técnica. ¿Cuál es la queja de todo franquiciatario? La asistencia técnica. Hay veces que la palabra se llega a confundir como un retiro o una manera de multiplicar la riqueza sin seguir aperturando unidades. Y en negociaciones internacionales es lo que ves. Una franquicia que pueda tener 20 unidades y le pone compromiso a un país nuevo a que abra 30 o 40 en un plazo de 10 años. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo abriste tú tus 20 unidades? ¿Sí? Entonces son cuestiones
importantes de ese llamado éxito o experiencia que no lo encontramos en todas. Ahí el cuidado, la responsabilidad de uno. Termino con estos puntos, ¿no? Franquicia. Hablo de prostitución de la franquicia. ¿En qué sentido? Este crecimiento en el desarrollo económico bajo un modelo de franquicia se ha prestado a que la franquicia sea el único vehículo para crecer un negocio. Vemos menos contratos de distribución, menos licencias, ¿sí? Y todo lo aventamos a la franquicia, pero sin responsabilidad. Dependiendo del país, pues estará la seguridad. Si no hay una regulación, pues será mucho más fácil para el franquiciante el expandirse a ese territorio. Si hay una regulación, pues implicará mucho más trabajo por parte del franquiciatario en su expansión, pero también le da seguridad. ¿Cuál es la fórmula? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está la franquicia? 3 unidades, 2 años, es el momento para ya decir, yo puedo ser franquicia. 2 unidades, 2 años, es la experiencia necesaria para desarrollarnos bajo ese modelo. Y visto de esa forma, si lo ponemos con un crecimiento económico, pues si regulamos mucho la franquicia, pues también detiene el crecimiento económico. A4, y así lo denomino, lejos del aspecto legal, tendría que haber una auditoría operativa, administrativa, fiscal y financiera para que tengamos una franquicia exitosa, si lo puedo denominar así, ¿sí? Donde los impuestos estén incluidos en la operación de esa franquicia. Protección de marca, propiedad intelectual, ya hacían la distinción de lo que es la propiedad intelectual en el estricto sensu y lo que es la propiedad industrial. Si bien tenemos la propiedad industrial y como ícono, si lo quieren ver así, la marca, pues en la propiedad intelectual también hay mucho, sobre todo por las redes sociales. Regulación, y es lo que pondríamos sobre la mesa. Una regulación, ¿es un incentivo o no? Todo esto al final del día nos deja ante un modelo de crecimiento sin duda eficaz. Hoy por hoy las tasas comerciales le dan preferencia a una franquicia que a un emprendedor, ¿sí? Por otro lado tengo al emprendedor y si tiene un concepto innovador, tampoco lo puedo frenar con 4 años, se pierde el mercado, ¿sí? Tenemos la franquicia frente a la licencia de uso de marca. La licencia de uso de marca, en la licencia, el licenciatario debe de mantener la calidad del producto y el servicio. ¿Cómo mantiene la calidad del producto y del servicio? Sin la transmisión de conocimientos. Entonces pareciera que la franquicia acaba en un concepto. En el momento que tiene un concepto y es uniforme y se replica, tenemos ahí la franquicia. Había un asunto de competencia por parte de Coca-Cola con Big Cola, que lo poco que recuerdo, se resolvía en el velo corporativo, donde en México, si bien operan con embotelladoras, a la entrada de Big Cola, la encomienda era, si hay una Big Cola en mi refrigerador, la sacas, ¿sí? Se resuelve que existe un velo corporativo porque aun cuando operan como una licencia de uso de marca, las direcciones publicitarias venían de Estados Unidos y por lo tanto se entendía que era una franquicia. En la resolución ni siquiera se hace referencia a lo que establece la ley, existía un artículo expreso, pero así lo ven, ¿no? Una licencia cómo se vuelve franquicia de acuerdo a las directrices que señala pues el máster, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pues yo con eso concluyo y les doy las gracias. Muchas gracias, Fernando, por darnos una pincelada del estado de las franquicias aquí en México y en otros países de Centroamérica, como ser Panamá, Guatemala y Costa Rica. Quiero resaltar acá lo que mencionaba Fernando y lo que me tocó discutir con él antes de esta presentación,
es que el número de franquicias nacionales en México supera ampliamente el número de franquicias internacionales. Que él resaltó es una tendencia, nos mostró gráficos acerca de cómo esto está evolucionando en Costa Rica y nos da la pauta de cómo con el debido empujoncito que se le da a las pequeñas y medianas empresas, cómo una marca nacional, como un negocio nacional puede convertirse en algo, en algo muy importante a nivel nacional e inclusive ir más allá de las fronteras patrias e expandirse a otros países. Fernando, ¿cuál era el ejemplo que me había citado de una marca mexicana bien famosa que está asentada en Guatemala? No recuerdo muy bien. No, más bien era, bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si jugamos aquí en la mesa, hay una franquicia que es Doctor Solución, brasileña, ya está en México. Es una franquicia que lleva 800 unidades más o menos. De hecho, si no me equivoco, va a abrir ahora unidades en Panamá. Pero bueno, vean cómo vienen los recorridos. De Brasil hacia Centroamérica, de Estados Unidos hacia Centroamérica. Si no me equivoco, mencionabas que en Brasil el 94% es de mercado nacional, en México el 75%, ¿sí? Van jugando. Yo no dudo que en Centroamérica esa fórmula del 17-63, del 25-75, pues vaya generando el que se generen negocios propios del país y no solo estar exportando, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Damos paso a las preguntas y respuestas. A ver si tenemos alguna pregunta de parte del público. A ver. Algo hacia el fondo, nada. Vamos a chequearlo acá online, que nos llega a través del Twitter. La gente está cansada aparentemente, se quiere ir a la habitación a bañarse y prepararse para la fiesta de esta noche. Yo, sin embargo, sí tengo una pregunta para los panelistas, puesto que nos encontramos ante dos países donde el sistema de franchising está regulado por ley. Mi pregunta va acerca de cómo los juzgados o los órganos de arbitraje y de qué forma estos respetan el libre albedrío de las partes en los contratos de franchising, especialmente cuando la parte más poderosa en la relación, el franchisor, el franquiciante, establece dentro de una de las cláusulas que cualquier tipo de conflicto será resuelto de acuerdo a las leyes nacionales de la compañía y en los juzgados dentro del fuero nacional. No sé si en base a vuestras experiencias han tenido que lidiar con algún tipo de situación donde el foro fue un factor relevante y si sí, de qué forma los juzgados o los órganos de arbitraje han resuelto, y si no han participado directamente, si es que tienen algún conocimiento acerca de cómo esto se llevaría o se resolvería. Bom, eu não sou advogada, então vocês vão me perdoar, mas eu vou falar do ponto de vista prático de uma empresária. Sim, na minha empresa eu tive 279 unidades franqueadas e algumas vezes usei a arbitragem. No Brasil, para você utilizar a arbitragem em franquia, tem que existir uma cláusula específica em seu contrato. Quando existe essa cláusula, as partes fazem uso da Câmara que foi indicada naquela cláusula para que a arbitragem possa ser feita. Isso assim, tem muito êxito. O que os empresários no Brasil, tanto o franqueador quanto o franqueado, têm discutido em relação à arbitragem, nem é a questão da arbitragem em si,
mas o fato dela ser um procedimento muito caro. Então, há uma busca da própria Associação Brasileira de Franchising de discutir e de buscar câmaras onde a gente possa ter nessa Câmara a discussão e a questão do preço do processo de arbitragem adequado à relação de um franqueador e de um franqueado, que é um pequeno empresário. Do ponto de vista da mediação, ela é utilizada dentro das marcas franqueadoras em caráter preventivo, evitar que você tenha que fazer o uso de uma cláusula contratual ou até da própria justiça no país. Então, a mediação ela tem esse caráter para nós de prevenção da discussão quando começa a aparecer um problema entre o franqueador e franqueado, ou até entre franqueados, e que a gente possa ter ali um mediador para buscar um consenso, um olhar composto sobre a questão e, com isso, nem precisar utilizar a arbitragem ou o Poder Judiciário. Bueno, en el tema de alternativas de resolución de controversias, yo agregaría lo siguiente. De entrada es un tema interesante, porque hay quienes optan por el arbitraje, hay quienes optan por el Poder Judicial. Algunos dirán que uno es más caro, que uno es más eficiente, que uno es más rápido. Y al final del día, yo creo que estamos en la línea, ¿no? Si hablara de un mercado nacional, yo optaría por el Poder Judicial, tribunales. Por medio de la Asociación Mexicana de Franquicias se ha buscado el que exista la mediación. Ahora, la realidad en la práctica, ¿cuál es? El 95% de los asuntos se resuelven en una negociación. ¿Cuál es la posición de cada parte? Por un lado, tienes a un inversionista, si lo llamo franquiciante, que al iniciar una relación contractual con su socio comercial, pues parecería que tiene la ventaja. Del otro lado tienes al inversionista que cree en esa réplica del éxito, que al final del día, si está demandando, es porque el negocio seguramente pues, no dio lo que tenía que dar. Y bajo ese orden de ideas, el capital económico que tiene para enfrentar ya sea un tribunal o un arbitraje, pues es menor. La negociación, pues al final del día, pues es lo que ha marcado a este sector. Sin duda, la mediación sería una adecuada alternativa, pero insisto, depende del lado que lo quieras postular. Si ves a un franquiciante, pues de entrada el arbitraje no le va a ser rentable al franquiciatario, ni se va a meter. En el tema de un tribunal frente al franquiciatario, pues quizás si la rescisión no fue en tiempo, tienes mayores posibilidades de seguir con tu contrato vigente. Y eso sucede. Tienes 5 días para, no sé, arreglar tal cuestión. Le notifican el día 5º. Esa notificación está mal hecha. Y con eso le dan su acusa. Lo notifican, ¿no? Rescisión. Pues evidentemente en esa posición el tribunal le va a convenir al franquiciatario. Digo, no hay una media, pero la realidad es que el 95% se va a negociación. Otra pregunta que se me ocurre, y principalmente con Brasil, la pregunta es para ambos, pero con Brasil, a forma de introducción entiendo que tanto en Brasil como en México es un requisito necesario tener la marca registrada, ¿no es cierto? Sabemos que en la práctica en algunos países, Brasil entre ellos, una solicitud de marca puede transcurrir 5 o 7 años hasta que una solicitud sea registrada. Ante la inminencia del cierre del contrato de franquicia en el Brasil y ante la desesperación del titular de la marca en saber que su solicitud está bajo examinación, sujeta a publicación,
¿Cómo se haría para cerrar un contrato de franquicia cuando esta solicitud está pendiente de revisión, sabiendo que la solicitud presentada hoy será examinada tal vez en 3 años? Nós usamos, neste caso, a declaração desta situação na circular de ofertas de franquias. O franqueador ele tem que informar na circular de ofertas de franquias, que chamamos COF, qual é a sua situação de marca. Se a marca se iniciou o processo e ainda não tem o registro final, mas ela já tem a proteção em diferentes categorias. Como conversávamos hoje pela manhã, no Brasil você protege em determinada categoria a sua marca, o seu negócio, mas também pode fazer uma barreira de proteção tomando essa decisão entre outras categorias. E isso pode ficar claro ao franqueado que vai aderir àquele contrato, que é esta situação que se apresenta naquele negócio em que ele vai começar a fazer investimentos. Entonces sería la importancia del disclosure precontractual, donde se le dice, bueno, mira, mi solicitud está pendiente, y habiendo realizado eso, entonces se prosigue con la finalización del contrato. Fernando, ¿tenés algo que acotar en cuanto a eso en México? Podría agregar que, bueno, la legislación nos pide que exista una marca registrada para que se otorgue una franquicia. Si me voy a los elementos por los cuales existirá una franquicia, señala que existirá franquicia cuando la licencia de uso de una marca se otorgue por escrito. Sin embargo, nuestra propia legislación señala que se puede otorgar el uso de una marca en trámite. O sea, hay cuestiones siempre que superar, pero lo pongo también sobre la mesa. Ahora, si me ampliara un poquito más a la cuestión del registro de la marca y lo escalara a lo que fuera la franquicia, pondría sobre la mesa el registro de las franquicias. Si bien en México tú inscribes un contrato de franquicia o de licencia de uso de marca en el expediente sobre el cual se hace relación en el contrato, el INPI pues no estudia el contenido mínimo del contrato, aun cuando la ley establece cuál es el contenido, solo tiene vista. O sea, me refiero, llega el contrato, se inscribe. Si cumple o no cumple, no es un tema de requerimiento ante el INPI, por poner el ejemplo de México. Si otorgo una licencia exclusiva y mando a inscribir otra licencia exclusiva, probablemente el INPI también la acepte. Entonces aquí el tema que pongo sobre la mesa es quizás el que exista un registro de franquicias le pudiera dar un poquito más de seguridad al modelo, que insisto, creo firmemente en el modelo, pero la ética en cuanto al franquiciante por una búsqueda de riqueza no es el modelo. Hay que verlo como propiedad intelectual, no hay que verlo únicamente como una salida de flujo de efectivo rápido. Yo sí poniendo ante la mesa el que exista quizás un registro, hablando de la autorregulación, de los códigos de ética, quizás un ente que certifique de alguna u otra forma las franquicias. Hoy por hoy lo vemos en las asociaciones. Platicando con Cristina, me parece que en la Asociación de Brasil están franquiciantes y franquiciatarios. Generalmente en las de México, o por lo menos la líder, que sería AMF, solo están los franquiciantes, aun cuando ya hubo una reforma de estatutos para que acepten los franquiciatarios, solo es para franquiciantes. Un paso siguiente será que estén los franquiciatarios y un paso siguiente será que esté como un medio de resolución de controversias la mediación. Entonces, bueno, hay varios temas todavía que resolver para dar la seguridad jurídica a los inversionistas y también para que el franquiciante asegure el que ese franquiciatario, ¿sí?, no va a hacer un uso indebido de la marca, ¿no? Muy bien.
Muchas gracias. De vuelta, pongo a consideración del público si es que tienen alguna pregunta en particular que quieran dirigir a nuestros panelistas. Acá tenemos dos. Para Fernando, esta pregunta. En el programa que hicieron en México, cuando se les daban los 250.000 pesos, ¿en qué ítem se gastaba más la plata? ¿Si en la asesoría jurídica y el montaje de los manuales o si en la parte operativa de crear un estándar en cuanto a los establecimientos y todo eso? Como un poco, tengo que tocar aquí el tema político. Hoy por hoy la administración es distinta a la administración pasada. La administración pasada veía como ícono la franquicia como generación de empleos por la seguridad que da a esos negocios. Ese primer programa lo que buscaba era que se generaran franquicias nacionales. Entonces el recurso en el primer año se destinaba a la consultoría, o sea, pagar al despacho que te genere los manuales, el modelo financiero y todo el aspecto contractual. A eso se destinaba ese recurso. Pero bueno, me sirve mucho porque lo omití, el tema de qué pasaba luego con la infraestructura. Al paso de los años, ese mismo programa se amplió y bajo ese programa certificaban a aquellas empresas franquiciantes y una vez que cumplías con ciertos requisitos, te dabas de alta como una empresa franquiciante y tus franquiciatarios o aquellos prospectos podrían bajar recursos para infraestructura. ¿Sí? Termina el programa y ahora con la nueva administración, pues de alguna forma se borra la palabra franquicia y todo lo vemos como emprendedores. Que está bien en el sentido de que al emprendedor lo orientas legalmente de la protección de sus activos intangibles, cosas que te dabas cuenta cuando estabas desarrollando la franquicia, que no tenías ni siquiera la marca registrada y había que cambiarla y la podías cambiar porque la ley te lo permitía. Tengo marca, tengo know-how, franquicia. En ese sentido, por las nuevas administraciones, antes hablábamos de miles de pesos, ahora hablamos de millones de pesos. ¿Qué es el apoyo que hoy por hoy quizás no ha tenido el éxito? Es un apoyo ahora de 3 millones de pesos en temas de infraestructura y como son muchas categorías, tú puedes entrar como franquiciante no bajo la etiqueta de franquiciante o bajo el carácter de franquiciante, señalando que, bueno, para la expansión de tu negocio tú requieres cierto apoyo tecnológico y bajas un recurso para mejorar tu operación, ¿sí? Entonces, hoy por hoy podemos decir que tienes un abanico un poco más grande para bajar recursos federales. Sin embargo, solo por lo que refiere a franquicia, existe esa posibilidad, pero bajo la banca, ¿no? ¿Y la banca qué ha hecho? La banca te da financiamiento, no recuerdo hoy los meses, les mentiría, pero son amplios, bajo una tasa de interés promedio del 11.6, que ya te empieza a pegar incluso en la rentabilidad del negocio, porque si vas a riesgo y eso no funciona, ya traes deuda, ¿sí? Yo creo que ese es el primer motivo que no ha prosperado mucho. Y si recordamos el ejemplo que les daba del programa en cuanto a señalar una condición para ser acreedor a ese beneficio de 2 años, ahora se amplía a 4. Y suena razonable, porque si un negocio, pasando la curva de los 2 años, se puede entender que ya va a prosperar, pues en 4 ya es un negocio más estable, que va a mantener una economía más estable. ¿Sí? Gracias. Son 2 preguntas, tanto para Cristina como para Fernando, y digamos que hasta ahora oímos las buenas prácticas, pero sí quisiera oír de ustedes, en su experiencia, ¿cuál es el error más común de los franquiciantes que les lleva a fracasar en su franquicia? Yo me voy a llevar como 20 minutos, le cedo la palabra a Cristina. Ok, vamos lá. Eu te diria que o erro mais comum
é alguém decidir fazer o seu modelo de negócio uma franquia quando ele não é. Ou seja, ter aquela pressa de crescimento e o modelo não é franqueável, ele não consegue replicar esse modelo. Então, isto tem que ser banido e tem que haver uma prevenção para que não contamine uma indústria tão exitosa como a nossa. No Brasil, a boa prática da associação em relação a isso é que a entrada do novo associado, daquele que vai franquear e vai colocar o seu modelo de negócios em exposição dentro da associação, nós temos a comissão de ética que recebe esse processo de associação, que vai checar todos os seus documentos, onde dentro da COF inclui o modelo de negócio. E nos conselhos de boas práticas que damos a quem quer franquear no Brasil, está a realizar o estudo de franqueabilidade do seu negócio. Colocamos diferentes módulos de educação no mercado, desde o nível mais básico até MBAs de franquias, para que esses empreendedores consigam ter um divisor de águas e entender se o seu negócio é um modelo único, que só serve para estar ali naquele ponto de vendas, ou naquela cidade específica, ou aquela indústria só consegue distribuir via multicanal, ou se é possível, sim, ter uma unidade em diferentes locais do Brasil e depois no mundo, onde aquele empresário, aquele parceiro de negócio, porque nós entendemos e defendemos que o franqueado é um parceiro de negócios. Ele também vai tomar risco, mas o resultado final é que ele tenha lucro naquela operação. Então, é isso que fazemos lá no Brasil. Voy a empezar con el resumen. La palabra se llama comunicación. Esto es como en la pareja. O sea, es un socio comercial. No es tu empleado, no soy tu patrón. La palabra en el aspecto de las relaciones de franquicia, yo la pondría como socio comercial, seguido de la palabra comunicación. Si existe comunicación y hablamos de éxito, si yo cruzo una frontera y sé que en Panamá, por hablar de alguna marca de alimentos, es necesario incluir el plátano dentro del producto para que se venda, tengo que escuchar al franquiciatario, ¿sí? Y eso porque me amplía a otro país. Pero si habláramos de México, pues eso sucede entre Estado y Estado. Hablaban de economías de escala. En Monterrey no se van a tomar una Corona, te van a pedir la Tecate. Y si yo tenía un convenio con la cervecera, ¿qué hago? Entonces, primero yo lo voy a reducir a socio comercial y comunicación en el tema del éxito. Y para soportarlo, yo hablaría del A4, o sea, el tema de una auditoría operativa, administrativa, fiscal, y ya se me fue el cuarto. ¿Cuál fue el cuarto? A4. Tributário. ¿Y qué? Não era tributário? Financiera. Financeira. O sea, el tema de esos 4 puntos es lo que engloba el éxito de una franquicia. ¿Por qué digo que engloba? Y para ponerte un ejemplo muy sencillo en cuanto a lo que es la asistencia. Voy a tocar el tema de alimentos, porque alimentos no lo comenté, pero es el sector más alto en lo que es el desarrollo de franquicias. La operación, el tema financiero y el tema fiscal. Un ejemplo, un buen operador, teniendo un gerente, porque al final el dueño va dejando cada vez más el negocio, una hamburguesa. Tú llegas a un restaurante y pides una hamburguesa. Te dan el plato, ¿no? Le dices cuánto pesa la carne o cuál es el gramaje de esa hamburguesa. Ahí estamos hablando de operación. Oye, 280 gramos. 280, ve tu manual, eran 200. Financieramente ya estás teniendo una pérdida que no te estás dando cuenta. No cambiaste precios, ¿sí? Pero vamos, es como el trasfondo de la franquicia. Si bien el vehículo va a ser un contrato de franquicia, que con un buen abogado, pues aún ante esa deficiencia lo vas a superar, ¿sí? Yo creo que el éxito está en la operación. En la operación y en el modelo que se le presenta financiero al cliente, pues no podemos considerar los impuestos,
pero que sí en ese margen dé para el pago de los impuestos. Las afectaciones en el caso de comida, si te suben un insumo, no pierdas, de un 30% te vayas a un 8%, ¿sí? Y la comunicación, porque eso se transmite con el franquiciante, pueden avanzar. ¿El fracaso cuál es? Por eso poner el ejemplo del matrimonio. Si cada quien se queda con su información, no comunican, no buscan una resolución, pues es un divorcio seguro, ¿sí? Que al final es eso. Yo te lo digo, en negociación, ¿qué necesitas? Alguien que no ceda. Y en las franquicias es eso, les gana el orgullo. Yo te pagué para que me asistieras y no me asistes. Bueno, yo te dije que si me pagaba la regalía, te daba asistencia. Luego entonces juegan un círculo vicioso. Entonces la comunicación es básico en el éxito de una franquicia, ¿sí? Y tenías una segunda pregunta, creo, ¿no? ¿No? ¿Solo eso? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, como veo acá la pantalla en rojo está a punto de explotar. Sí. Estamos sobre la hora. Quisiera con esto agradecer a Fernando y a Cristina por la excelente exposición y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.